de que las reglas del juego económico están cambiando ya, porque hoy están esperando que las empresas puedan demostrar no solamente cuánto dinero hacen, sino cómo hacen el dinero que hacen. O sea, que mis saltos profesionales relevantes fue cuando me topaba con un no puedes. La naturaleza de la visión o la gente que conecta con esta visión juega con otras reglas a los negocios. O sea, darme cuenta o quitarme este sentimiento de culpa, de floja. Mientras tú corres y desayunas en calma, alguien más está trabajando. ¿Sí? Porque entonces también siento que luego esa creencia o esa manera de trabajar a veces también desenfoca de qué es lo estratégico y pareciera que entonces la misión es trabajar mucho en vez de trabajar mejor. La verdad es que yo soy súper análoga. O sea, a mí así una de mis herramientas principales es la libreta. Desde que no manches, se me pasó todo el día en juntas. ¿Y a qué horas trabajo? Me das cuenta, tenía una junta, me pedían una cotización y yo decía, mañana te la mando. No más que ella había dicho otras 5, mañana te la mando. Y tengo una aplicación que se llama Todoist, donde anoto mis tareas. Y yo sí trabajo un poco bajo lo urgente. Coyuntura. Sí. O sea, para nosotros era muy claro también que en este afán de impulsar una manera distinta de hacer negocios, íbamos a poner reglas distintas. Que nunca el negocio sería más importante que nuestro bienestar. Nunca. Bueno, pues, Alma, bienvenida a Desmadre Organizado. Gracias por estar aquí, ser parte de esto. Encantadísima y muy emocionada de compartir este espacio contigo, Manuel. Desmadre Organizado se trata no, estoy empezando a dudar si es una exploración o más bien un aprendizaje para mí. Quizá es mi debilidad y la de muchas personas el tema de cómo diseñamos nuestra productividad, ¿no? Cómo ordenamos nuestro tiempo, cómo priorizamos las cosas, a qué le damos más prioridad que a otras, cómo balanceamos nuestra vida, en fin. Entonces, pues se trata de eso, como de explorar cómo organizas tú tu desmadre, para ver si yo organizo mejor el mío y quien nos ve y quien nos escucha también le sirve, ¿va? Sí. Alma Ramírez, tú fundaste y diriges Unboxed, que es una empresa, tú defínela para yo no decir tonterías. Así es, sí, soy cofundadora de Unboxed, es una consultoría en innovación social, donde básicamente trabajamos con organizaciones que quieren hacer más y mejor impacto positivo con su operación. Eso, a ver, explica más y mejor impacto positivo, definamos eso. Nosotros creemos y apostamos porque podemos construir un mejor futuro para todas y todas. Y desde ahí buscamos incentivar que todos y todas podamos participar en la construcción de ese mejor futuro, principalmente, o digamos que en una primer misión, el sector privado, las empresas, las organizaciones como un actor que utiliza sus recursos, sus modelos de negocio para abonar a la construcción de este pues mejor futuro para todos y todas, ¿no? Este futuro sostenible. Y lo que hacemos básicamente es trabajar con empresas, fundaciones empresariales, organizaciones de sociedad civil, diferentes actores, pues para impulsar una economía que abone a la construcción de este futuro sostenible a través de experiencias de aprendizaje, capacitaciones y procesos de consultoría donde diseñamos y articulamos las iniciativas que lleven a las organizaciones a generar ese impacto positivo en temas sociales, ambientales, a través de sus prácticas de gobernanza y con resultados o estrategias que también sean medibles, ¿no? O sea, en español. En español. En español, una empresa quiere, ¿qué? Una huella de carbono más reducida y te contratan a ti. Sí, nosotros trabajamos más en la S de ahora, este concepto que se ha popularizado del ASG, del ambiental, social y gobernanza, más en los temas sociales. Una empresa quiere, por ejemplo, asegurarse que tiene claridad de cómo está integrando estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza a su operación. Nosotros trabajamos en esa integración de la estrategia de sostenibilidad a su modelo de negocio. Una empresa quiere crear contextos y estar más claro cómo crear contextos de trabajo más diversos, más incluyentes, o sea que a través de los empleos que ofrecen de verdad estén abonando a crear más oportunidades, desarrollo. O sea, una empresa quiere asegurarse que no le vayan a salir mañana con que discrimina, con que tiene cuotas, con y quiere estar seguro de que lo está haciendo bien y okay. lo puede demostrar. Nosotros les ayudamos a eso. Y hacer esto además tiene ventajas
hablando de negocio. Claro, ¿no? sí. O sea, por un lado, esto de entrarle al tema del impacto social desde las empresas y la sostenibilidad, hay quienes lo hacemos por convicción y porque es bueno para el mundo y nos hace sentir bien, trascendentes, que perseguimos un propósito, pero también por otro lado es un tema de que las reglas del juego económico están cambiando ya, porque hoy las instituciones financieras, ciertos segmentos de consumidores están esperando que las empresas puedan demostrar no solamente cuánto dinero hacen, sino cómo hacen el dinero que hacen. O sea, qué impactos ambientales tienen a través de su operación, cómo contribuyen o impactan a sus comunidades, cómo tratan a sus colaboradores. Y entonces las empresas que no estén caminando hacia asegurarse que eventualmente van a poder mostrar esa información, pues no van a ser estas empresas a las que estos segmentos de consumidores más conscientes busquen, o empresas globales. Por ejemplo, en Europa ya todos estos temas ya son legislados. Entonces, empresas europeas que busquen proveedores en otros países, pues van a preferir las empresas que tengan esta información clara, transparente, con estrategias claras. Y también hoy en día los bancos, los inversionistas, para darte dinero te piden, bueno, ok, este es tu plan de negocios, pero ¿cómo están tus impactos sociales y ambientales? O sea, yo no me quiero relacionar con una empresa que el día de mañana tenga un riesgo porque está contaminando, porque tiene un tema de discriminación. Ajá. Exacto. Ya, exacto. Ok. Y además hay una fuerza de consumo que está siendo muy determinante en... Si no tienes como estos mínimos, no te voy a comprar. Exacto. ¿No? Sí. Pues de consumidores conscientes, sobre todo los más jóvenes, y en el mercado global de empresas que ya operan en países donde esto es ley. ¿Por qué fundaste Unboxed? O sea, ¿por qué decidiste o por qué decidieron tú y tus socias, porque son 3 socias, sí, por qué decidieron empezar una empresa que se dedica a esto, que además, o sea, a ver, llevamos creo que 6 minutos tratando de explicar lo que hacen? ¿De qué se trata? Exacto. O sea, yo creo que principalmente responde a una búsqueda personal y a nuestras experiencias previas laborales. O sea, de por un lado, buscar poner nuestro talento, nuestro tiempo en algo que nos diera sentido. O sea, creo que las 3 coincidimos en que queríamos hacer algo más que solo tener un trabajo o intercambiar nuestro tiempo por dinero, sino hay como un propósito que abone también a nuestro propósito de vida. Y por otro lado, creo que también se relaciona con un tema de que ese trabajo pudiera embonar en nuestro proyecto de vida. Y en mi caso personal, o sea, creo que después de toparme con varias experiencias donde llegaba a un punto donde alguien me decía que ya no podía hacer más cosas nuevas, o sea, donde me topaba con un no, de que no, esto ya no lo puedes hacer. O incluso también hablando del tiempo, o sea, de muy restringida en mi tiempo, o sea, como con unas limitaciones, dije, no, se me hace que vamos inventándonos algo donde podamos hacer algo trascendente, donde podamos hacer que el trabajo sea parte de nuestro proyecto de vida y no el elemento principal en el que toda la vida gire en torno a ese trabajo. Y creo que ahí es donde las tres coincidíamos. También personalmente yo estudié negocios, había trabajado en empresas donde mi experiencia me llevó a pensar que no era lo mío porque no me gustó. Y entonces cuando nos pusimos a investigar o nos topamos con movimientos que estaban hablando de una nueva economía, de una nueva manera de hacer negocios, de usar los negocios como una fuerza para el bien, dijimos, me parece que es eso y que nosotros podemos contribuir ahí y hacer eso, o sea, convertir eso en este trabajo que nos dé propósito, que se acomode a nuestro proyecto de vida y donde podamos nosotros también contribuir con algo, ¿no? A través de nuestro talento y tiempo. A lo mejor esta pregunta lleva un poco de veneno, pero ¿cuánto lleva Unboxed que se fundó? 8 años estamos cumpliendo. Y al día de hoy, ¿han creado impacto? ¿Han impactado positivamente a su alrededor? Sí. Platícame. Sí, sin duda. Ejemplos. Sí, es muy emocionante porque hay impacto tangible y evidente en cuestión de que hoy podemos hablar que hemos colaborado en más de 250 proyectos donde el objetivo de ese proyecto justo es cómo generar más y mejor impacto con
empresas, fundaciones empresariales, organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales, órganos de gobierno. Hemos alcanzado, sensibilizado, invitado a más de 35,000 personas a cuestionarse cómo pueden ser un agente de cambio. Hemos logrado que más de 50 empresas empiecen a medir, no, yo creo que más de 100, si no me equivoco, empiecen a medir cómo están en términos de su impacto social y ambiental, o sea, que se den cuenta que el desempeño de una empresa ya no puede limitarse nada más a los indicadores financieros. Hemos logrado que más de 20 empresas asuman compromisos públicos y sostenibles de qué van a hacer al respecto de su impacto social y ambiental. Y estamos convencidas que hemos contribuido también a avanzar el mensaje, mindset, ¿no? O esta manera de pensar respecto a qué es un buen negocio, pues con la suma de todo este trabajo que hemos hecho durante estos 8 años. Ahora, echar a andar una empresa, porque además no está fácil, o sea, son como consultoría, como capacitación, Exacto. como diseño de documentos, o sea, es como sus servicios son medio amorfos, ¿no? Sí, digamos que un portafolio bastante amplio de soluciones. Ok. En esta línea. Bueno, ¿cómo ha sido construir? O sea, ¿por dónde empiezas a construir una empresa como estas? ¿Cómo defines por dónde empezaron ustedes? ¿Cómo empezaron a construir ese portafolio? Justo, o sea, lo que ha sido fijo desde 9 años, porque 8 años tenemos de que nos constituimos y 1 año antes de empezar a soñar y planear y establecer las bases. La primera pregunta es ¿qué problema queremos resolver? O sea, ¿cuál es ese problema al cual nosotras vamos a contribuir? Y eso, así como el propósito, es lo que no ha cambiado en estos 9 años, ¿no? Nos costó mucho trabajo llegar como a ese problema, porque nos preocupaban un montón de cosas o veíamos un montón de problemas allá afuera en el que se nos antojaba contribuir, y finalmente encontramos que el problema de fondo para el cual nosotras trabajamos por resolver es la indiferencia. O sea, estamos convencidas y es donde a las 3, y creo que muchos de nuestros aliados y la gente que ha caminado con nosotros estos 9 años es porque conecta con esa convicción de que si todos y todas participáramos en solucionar los retos sociales y ambientales que tenemos, no habría ningún reto que no podríamos resolver. El problema es que habemos muchos que no hacemos nada o no hacemos suficiente. Entonces, partimos por definir cuál es ese problema y desde dónde nosotros vamos a contribuir, ¿no? O sea, cuál es nuestro propósito, erradicar esa indiferencia a través del poder de la participación y la visión de contribuir a un sistema económico en donde todos y todas podemos jugar en igualdad de circunstancias, un sistema económico que es incluyente y que pone pues la vida en el centro, ¿no? O sea, digamos que cambia el orden de los factores, o sea, donde el objetivo último no es el dinero, sino el dinero es un medio para construir bienestar compartido y generar valor. Entonces, esos fueron como los elementos de salida, Ajá. de que, ¿para qué? ¿No? Un poco yendo a Simon Sinek, y el círculo dorado, o sea, es el why. Eso no ha cambiado en estos 8 años. Lo que ha cambiado un montón, y luego ya nos damos risa y ternura, ¿no? De ir a esos primeros documentos donde empezamos a esbozar cómo lo vamos a hacer, pues sí ha cambiado un montón, o sea, porque había muchísimos supuestos. Todavía trabajamos sobre la base de muchos supuestos e imaginarios. De entrada creímos que iba a ser mucho más fácil y emocionante para todo el mundo cuando nosotros compartiéramos esta visión. O sea, creímos que la gente iba a decir, esto es lo Todos que el mundo eso. esperaba, donde me formo, ayúdenme, ¿no? Yo quiero sumarme. ¿Y grillitos? Y grillitos. Sí, creo que también partimos y creo que esto también es bien importante, de decir, ok, ya sabemos cuál es el problema, ya sabemos cómo se ve el futuro al que queremos contribuir, y luego decir, ¿quién está haciendo esto? Fue la siguiente pregunta. O sea, no es de que nosotros vamos a inventar una cosa que no existe, sino nos topamos con un movimiento de empresas y consultores que estaban abonando esto, o sea, y entonces pudimos ir a ver cómo se veía, cómo se hace, ¿no? Nos encontramos con un consultor que justo hacía
pues esto que nosotros queríamos contribuir, le hablamos y le dijimos, oye, enséñanos a hacer lo que tú haces. O sea, era claro para nosotras que no queríamos partir de cero, de inventar algo. Nos enseñó. ¿Les dio el secreto del negocio? O sea, sí, súper generoso. O sea, creo que también por la naturaleza de la visión o la gente que conecta con esta visión, juega con otras reglas a los negocios. O sea, que para nosotros fue muy sorprendente. O sea, cuando nosotros empezamos a visitar empresas que estaban alineadas a esta visión, de repente nos topamos con cosas como empresas que están en la misma industria y compiten, que eran amigos los dueños. Y para nosotros, viniendo de Monterrey, eso era inconcebible. O sea, era de Claro. ¿qué? O sea, se echan la cheve juntos, son amigos de verdad, aunque sus productos compiten en el mercado. O sea, ese tipo de creencias profundas en las cuales hemos basado nuestra práctica de negocios, verlas operar diferente. Entonces, encontramos a este consultor, le hablamos y le dijimos, oye, ¿tú estás interesado en hacer negocios en México? Nos dijo, no. Que es que nosotros queremos hacer lo que tú haces en México, nos enseñas, de que te pagamos un vuelo y vienes y nos cuentas el secreto de tu negocio. Y él, claro que sí. Y así empezamos, o sea, eso fue nuestra primera inversión, ¿no? Como aprender cómo se hacía o quién ya estaba haciendo, digamos que de manera efectiva, lo que nosotras queríamos hacer. Oye, a ver, ya, esta es como la parte romántica, ¿no? Del emprendimiento de Unboxed. Y creo que todos emprendemos con una visión más o menos romántica, con mucha ¿no? ilusión, ¿no? Claro. Exacto. Y te imaginas un montón de cosas y un montón de productos y voy a cambiar esto para siempre y tal. Sí. Y bueno, la realidad te empieza a dar tus cachetadas y acomodarte en tu lugar y no es que bajes tus expectativas, a lo mejor pivoteas, a lo mejor cambias, en fin. Sí. Y yo sé que ustedes se han ido transformando con el tiempo, pero me quisiera meter más al tema del desmadre organizado. Sí. Tú tuviste una carrera muy exitosa, académica, o sea, tu carrera, una maestría, trabajaste en organizaciones, en empresas y lo hiciste muy bien. Y justo el otro día platicaba con Carlos Muñoz y él decía, pues lo que pasa es que crecemos toda la vida en un mundo en el que nos dicen lo que tenemos que hacer. O sea, nos dan la estructura, ¿no? En la escuela te dicen qué estudiar, qué leer, qué tarea hacer, qué entregar, a qué hora, qué día, te dicen qué días descansar, qué días no. O sea, te dan la estructura. Y en los empleos es lo mismo, ¿no? Tienes un horario, a esta hora entras, a esta hora sales, a esta hora trabajas, a esta hora no. Y te dicen qué es lo que tienes que entregar y tus indicadores, en fin. Te hacen la estructura entera para tu vida. Tú no necesitas pensar para dónde moverte. ¿Cómo fue para ti, para ustedes, pasar de este mundo, porque tú viviste toda tu vida en esta estructura donde te decían qué hacer, a, listo, aquí estoy en mi casa o en mi oficina y ¿por dónde empiezo? Sí. Y puedes ver caricaturas o trabajar, estupendo. Ajá. ¿Cómo fue esa transición? O sea, creo que es una dualidad porque por un lado fue muy emocionante porque justo mis saltos profesionales relevantes fue cuando me topaba con un no puedes. O sea, para mí ese era el detonante de que, no puedo, entonces me voy. O sea, cuando me decían, esto que quieres hacer no lo vas a hacer dentro de esta cajita, yo decía, entonces esta caja no es para mí. Entonces, para mí fue como salirme de la caja, unbox, y decir, es un canvas en blanco. O sea, aquí nosotros podemos poner las reglas, podemos poner el alcance. O sea, como que justo ahora nadie nos va a decir. Y queríamos hacer algo distinto. O sea, un poco esa era la intención. Entonces, por un lado fue muy emocionante, por otro lado también fue aterrador. O sea, porque pues de repente un día ya es de que, ok, o sea, ya no tengo horario. ¿No? O sea, ¿qué significa esto? Y entonces en ese romanticismo también del emprendimiento fue decir, no manches, o sea, ahora voy a tener tiempo de desayunar y voy a tener tiempo de salirme a correr al parque en las mañanas, ¿no? O sea, como que empiezas a pensar un poco en estos intercambios que has hecho. También, claro. ¿no? Pero entonces a mí me pasó muy cañón que yo dije, esto también es apuesta por calidad de vida, ¿no? O sea, porque el trabajo ya no sea de que vives para trabajar, sino... Pero entonces yo dije, sí tengo que tener un horario, ¿no? O sea, me voy a levantar a tal hora, voy a ir a correr. Y entonces empezaba yo, o sea, mi horario que yo me autoimpuse era empezar a trabajar a las 10 de la mañana. Y sí me tomó meses darme cuenta o quitarme este sentimiento de culpa, de floja. O sea,
de luego como todas estas ideas de mientras tú corres y desayunas en calma, alguien más está trabajando. O sea, yo decía, Claro. 10 de la mañana, o sea, no manches, ¿no? O sea, ¿será que debería estar trabajando desde las 7? O Se te sea, atravesó el club de las 5 de la mañana por ahí, sí, por sí, o sea, supuesto. sí, como un poco estar viviendo o tratando de ser muy consciente de qué es lo que yo quiero y qué es lo que me está jugando en mi cabeza que me dijeron que debería de hacer y qué es la fórmula del éxito y que pues justo vengo de correr de ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo sentarme a las 10 es de que ya voy 2 horas tarde del resto del mundo, o sea, voy perdiendo. Monterrey empezó a trabajar a las 8 de la mañana, Exacto, claro. exacto. Entonces sí fue como decir, a ver, vamos a ver, ¿no? O sea, entonces al mismo tiempo era aterrador porque todo, sobre todo los primeros años, yo creo que mi experiencia fue sentir que estaba corriendo siempre atrás de algo. O sea, y también ha sido como muy revelador para mí. O sea, creo que no sé si casualmente o intencionalmente, empecé a trabajar en procesos de desarrollo humano importantes que me hizo darme cuenta que yo traía un gancho con el no soy suficiente. Y entonces nada de lo que yo hiciera me hacía sentir que era suficiente esfuerzo, suficiente avance. O sea, como que la visión era así. A ver, y te voy a detener ahí porque creo que acabas de tocar un punto importante. Porque creo que, a ver, yo me identifico con esto que acabas de decir, el no soy suficiente, y creo que Sí. cualquier persona que está emprendiendo o que lo ha hecho por un número determinado de tiempo y que tiene, no sé, todos tenemos resultados distintos. Sí. Todos nos topamos con esa idea, o muchos nos contamos ese cuento de a lo mejor yo no soy suficiente. Y, a ver, buena parte de la existencia de este podcast es porque pasas años viendo, tomando cursos, yendo a conferencias y leyendo libros que te dicen levántate a las 5 de la mañana, ten estos 7 hábitos de la gente altamente efectiva y, en fin, todas estas cosas que nomás te recuerdan, puta, yo no me levanto a las 5 de la mañana, güey, ni tengo una lista de tareas ordenada por proyectos, o sea, todos funcionamos distinto, pues, Sí. y te crea como esta sensación de no soy suficiente. Sí, sí, ¿Y cómo sí. la De no soy cómo la superas? De no soy suficiente y de tengo que hacer mucho esfuerzo para merecer Ajá. la recompensa. O sea, yo creo que también hay un tema generacional que ha ido evolucionando, que nosotros somos de una generación donde un poco la lección fue solo triunfan los que se partan la madre. Sí, trabajando, claro. ¿no? O Los sea, que como trabajan que 18 horas diarias. como que ¿no? el éxito solo se alcanza dando tu 120%, la milla extra. Entonces, evidentemente, si esa es la creencia, pues nunca es suficiente. Claro, la idea de tengo que llegar a mi casa agotado, ¿no? Exacto. Ya, le trabajé todo el día y Incluso de entonces me que va a ir el bien. mejor empleado es el que se va después del jefe y el que se queda más horas. O sea, como que esa inercia, pues evidentemente genera una experiencia de nunca es suficiente. O sea, entonces creo que para mí fue empezar a ponerle nombre y darme cuenta. Porque entonces también siento que luego esa creencia o esa manera de trabajar a veces también desenfoca de qué es lo estratégico y pareciera que entonces la misión es trabajar mucho en vez de trabajar mejor. A ver, y lo estratégico no siempre requiere muchas horas de trabajo, ¿no? Exacto. O sea, exacto. diseñar una estrategia o darle dirección a un proyecto no es la tarea que te va a quitar más horas. Exacto. Entonces, pues, o sea, yo creo que todavía estamos como en ese, pues en ese track de aprendizaje, pero, o sea, yo creo que una gran maestra de vida para mí ha sido mi hermana, que es súper millennial, que tiene otra manera de pensar al respecto del trabajo. Y del dinero. Del dinero. Que creo que ella no se compró esta idea de solo ser exitoso aquel que dé el mega ultra extra y que yo la veo, o sea, creo que más bien por eso ha sido mi gran maestra porque yo la veo muy clara en sus objetivos,
muy clara también en qué está dispuesta a poner y cuáles son sus no negociables y cómo con eso que ella va a poner va a ser suficiente para llegar o lograr lo que quiere. El work smart, not hard. Exacto. ¿No? Y yo no era así, yo más bien es la meta y entonces casi que échenme las piedras y pónganme lo más difícil porque el que más se esfuerza y el que más sufra será el que mejor llegue, ¿no? O más saborearía el triunfo. Y yo la veía y ella decía, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que ella, qué hace ella diferente o qué piensa ella distinto que puede disfrutar mucho más y llegar más rápido? Oye, pero a ver, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Sí, a lo mejor voy a decir una estupidez, pero el otro día lo comentábamos más o menos. O sea, nuestros papás, los boomers, esos cuates y esas cuatas, si trabajaban mucho, sus recompensas sí. eran proporcionalmente mucho mejores que las recompensas de la gente que hoy trabaja un montón. O sea, no estoy generalizando, ¿no? Pero vamos, la recompensa ha cambiado. O sea, las recompensas antes eran, tuviste un buen empleo, le metiste muchas horas, tienes tus ingresos y terminas con propiedades, ¿no? La generación de tu hermana, los centennials y demás, ellos muy probablemente no van a comprar una casa y a lo mejor tampoco les interesa, ¿no? O sea, exacto. El concepto de recompensa también cambia un montón, por lo tanto, el tiempo que le pones, las cosas que vas a hacer, las que no quieres hacer, ¿tendrá sí, total, una relación? O sea, sí, yo creo que se ha ampliado la gama de elementos que podemos usar para definir qué es ser exitoso. O sea, yo sí creo que así como hablamos de esto que justo nosotros impulsamos de redefinir lo que significa éxito empresarial, ¿no? Que históricamente era cuántas utilidades genera tu empresa o cuánto vende y cuánto ganas. Yo creo que en términos de vida también se ha ampliado. O sea, o lo hemos cuestionado, decir, a ver, vamos a definir éxito en la vida en función de cuánto patrimonio logré acumular o hay algo más. Y creo que entonces justo hemos vivido esa transición de decir, a ver, es que el menú es mucho más amplio que el patrimonio que vas a acumular. O sea, ya hoy hemos metido otros elementos a la fórmula, donde entonces creo que también genera más ansiedad decir, claro, ahora hay más opciones y tengo que tomar decisiones, ¿no? O sea, porque ya no solamente el menú te muestra un platillo, sino ahora es un buffet. Jubilación. Y entonces te tienes que cuestionar yo qué quiero. Bueno, a ver, regresémonos. Entonces, porque qué fácil nos desviamos aquí. Empiezas a trabajar con un Boxt y tu dinámica de trabajo cambia, que eso es a lo que yo quiero llegar, que es cómo has aprendido estos años a organizar tu vida, tu tiempo, tus proyectos, cómo estructuras un proyecto en un Boxt, te llega un cliente nuevo y hay que darle una capacitación y luego un proceso de consultoría y demás, cómo lo diseñas, cómo lo administras, cómo administras tu día, cómo armas tu agenda, no sé, platícanos así como grandes rasgos tu sistema de organización en general. ¿Actual? Si es que funciona. No estoy segura que tanto funciona. Seguro sí. Si no, o sea, estás aquí porque funciona. Constantemente está en iteración. Claro. La verdad es que yo soy súper análoga. O sea, a mí así una de mis herramientas principales es la libreta. Plumita, papel. Sí, o sea, como que siento que... ¿Tu agenda la llevas en papel? Pues más que en mi agenda, o sea, como el primer paso desde cualquier reunión, tomar nota de los compromisos y fechas. O sea, el primer lugar donde quedan plasmados es en mi agenda en papel y siento que es parte también de mi proceso de aprendizaje. O sea, yo era la típica niña de los plumones. Exacto, de que yo tomaba todas las notas y entonces de hacer mis notas ya tenía que estudiar poquito porque es como yo capto y retengo la información. Entonces esa es como mi primera herramienta, siempre me vas a ver con mi libreta. Otra herramienta muy importante, pues sí, es el calendario, o sea, la agenda compartida para poder administrar también, pues, el tiempo compartido y el tiempo, Tu agenda, Google Calendar. Outlook, whatever. Exacto. Y tenerlo abierto con mi equipo de trabajo, ¿no?
En la pandemia, me parece que fue, nos dimos cuenta también que al respecto de la administración de el tiempo teníamos que, para nosotros ha funcionado decir, creo que esto es un tema que escuchamos muchísimo, de que a muchos nos pasa desde que no manches, se me pasó todo el día en juntas. ¿Y a qué horas trabajo? ¿No? O sea, agendé un montón de juntas y luego de todas las juntas sales con pendientes y luego y ahora en qué momento. Entonces, algo que nos ha funcionado muy bien es procurar, o pusimos como que el tiempo disponible para juntas es en las mañanas. Y entonces, sobre todo para el equipo, ¿no? Quien quiera agendar una junta, busquemos que sea en la mañana para que todos y todas podamos tener el espacio de la tarde para trabajar, o sea, para ejecutar lo que hay que ejecutar. Y eso creo que nos ha funcionado muy bien también. O sea, como tener acuerdos también con quien incide en tu agenda. Ese ha sido un acuerdo importante. ¿Tu agenda personal, tus tiempos personales, los pones ahí también? También. ¿O nomás bloqueas y ya? No, o sea, sí lo bloqueo y sí lo ponemos. Sí, total. O sea, viajes. También establecimos, otra cosa que iba a decir dentro de los acuerdos, establecimos horarios de trabajo. O sea, porque con mis socias en especial y en general con el equipo, pues tenemos el chat de WhatsApp. Y el chat de WhatsApp no tiene horario. Y además de socias y colegas de trabajo, somos muy amigos. Y entonces también nos mandamos el chiste, el chisme. Y entonces en un momento era como, pues todo revuelto a todas horas, ¿no? Entonces de repente, como también tenemos diferentes momentos de vida y de repente, por ejemplo, a mí me funciona muy bien trabajar algunas noches porque es cuando no tengo distracciones y me puedo concentrar. Pero entonces yo estaba trabajando y me salió un pendiente y les mandaba un WhatsApp o mandaba un correo en las noches a mis socias. Decían, pues no manches, o sea, yo estoy a media cena viendo la serie y me llega y no puedo no verlo. Ya yo estoy con el pendiente. Ajá. Entonces establecimos, ¿qué tal que sí es urgente? Exacto. Ajá. Establecimos, ahí está ese recurso, pero las conversaciones de trabajo suceden hasta cierto horario. O sea, después de las 7, chistes, memes, chismecitos, lo que quieran. Pero correos de trabajo o conversaciones de trabajo, salvo excepciones que sean urgentes. O sea, por ejemplo, los correos los mandamos programados para que aparezcan al día siguiente, porque si no, como quiera llega el que tiene la alerta y ya te generó ruido en tu vida, ¿no? Entonces, eso también ha sido un acuerdo ganador. Nosotros, por ejemplo, tratamos de usar una aplicación distinta para los chats del trabajo. Entonces usamos Telegram para todo lo del trabajo y WhatsApp en lo personal. Hay empresas que usan Slack u otras alternativas, ¿no? Nosotros, que no mezclan. Súper tradicional, WhatsApp. Solo sabemos que lo que vayamos a mandar fuera de horario laboral tiene que ser meramente fuera de tema laboral. Bueno, y si en las mañanas tomas reuniones, en las tardes haces trabajo de gabinete, sacar pendientes, escribir cosas, sí, etcétera. En su mayoría. Yo como llevo también la parte comercial, pues a veces me tengo que acomodar a la agenda de los clientes, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, de repente tengo algunas reuniones, pero con clientes, no con el equipo. Fuera del horario, pero sí es el tiempo de hacer trabajo de escritorio, ¿no? Oye, acabas de decir que tú llevas la parte comercial y entonces cuando haces lo comercial muchas veces tu agenda está medio secuestrada o medio a disposición del cliente, ¿no? Sí. ¿Cómo? A ver, 2 preguntas en una. ¿Cómo controlas eso? O sea, ¿cómo le pones límites a tu agenda? Porque finalmente, si tu agenda está 100% disponible a tus clientes, entonces, pues tú no tienes estrategia de agenda, ¿no? Sí. Y cómo también tienes un sistema o no, o cómo se vaya dando para decidir cuánto tiempo le dedicas a qué tipo de cosas, lo priorizas, no... No tanto, es muy variable porque es muy variable la carga, o sea, de repente hay que vender más y entonces le voy a meter 60% de mi tiempo a tema de ventas y 40% a tema operativo y de repente pues fue muy exitoso el 60% del esfuerzo, ahora vendimos un chorro y hay que poner más atención en el operativo y entonces eso va variando. Pero, o sea, 2 cosas que me funcionan muy bien, que obviamente sí con sus excepciones y siempre hay cosas imprevistas con los clientes. Algo que me di cuenta que yo hacía es que con el afán de dar un súper buen servicio,
haz de cuenta, tenía una junta, me pedían una cotización y yo decía, mañana te la mando. No más que ella había dicho otras 5, mañana te la mando. Y entonces tenía como quiera citas en la tarde. ¿Quién eres, yo? O sea, y entonces hasta que me di cuenta que, ¿por qué me hago esto? O sea, porque entonces luego me pasaba que yo me súper desvelaba para mañana te la mando y luego pasaban 2 semanas y mi cliente, ay, apenas la voy a checar, ¿eh? Y yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué corrí? Entonces, algo que ahora hago es, si tengo como trato de, a la hora que hago un compromiso, lo pongo, tengo una aplicación que se llama Todoist, donde anoto mis tareas. Entonces, ahí es muy fácil ver en el calendario cuándo son mis fechas de entregables. Y en mi Google Calendar, ya que hago compromisos, trato de ir separando los bloques de tiempo en los que voy a trabajar en eso. Entonces, eso me da una ventana muy clara para no solamente ver en mi calendario las juntas que tengo agendadas, sino el tiempo de trabajo que ya tengo destinado a algo que ya comprometí. Entonces, yo ya sé que si yo hoy tengo una junta y me piden una cotización, yo te la voy a poder entregar el miércoles de la siguiente semana. No te voy a decir que te la voy a entregar mañana, porque... ¿Tus cotizaciones no son automatizables? O sea, ¿no se parecen entre ellas? ¿Sí requieren como trabajo? Eso también ha sido un reto. O sea, de inicio no, y hemos trabajado en ir estandarizando, pero la verdad es que nuestros servicios son muy, muy artesanales y muy hechos a la medida. Entonces, sí puedo tener un servicio que es similar, pero depende del tamaño de la empresa. O sea, igual haces un poco de copy-paste, pero igual tienes que personalizar el resto. Exacto. Entonces, lo que ahora hago con las cotizaciones es decir, oye, te la puedo mandar el miércoles de la semana que entra. ¿Te funciona? Ah, sí, perfecto. O preguntarles, ¿cómo están tus tiempos? ¿Para cuándo necesitas la propuesta? Ah, no, hombre, para el viernes de la semana que entra. Ah, perfecto, te la mando el viernes. Es más, te la mando el miércoles. Ah, bruto, ¿no? O sea... Claro. Oye, a ver, entonces... Tu lista en Todoist la conviertes en bloques de tiempo en tu calendario. Exacto. Y así organizas. Trato en su mayoría. ¿Y eres muy disciplinada? ¿Todo lo apuntas en tu lista de pendientes? Sí, la mayoría de las cosas sí. Tengo que eficientar porque todavía a veces, y esto es un retrabajo, lo apunto en mi libretita porque me encanta y luego lo paso al Todoist. Y entonces, pues ahí, pero eso me ayuda como a planear mi tiempo. Es como satisfacción, es como un OCD exacto, tuyo, ¿no? Y porque luego ahí le puedo poner la palomita de que don. Pero sí, eso me ayuda, o sea, como que más bien mi aprendizaje fue planear también los tiempos de trabajo o los tiempos que me va a requerir cumplir mis compromisos para no sobrecomprometer el tiempo que ya tengo ocupado en un compromiso que ya adquirí, ¿no? Que es donde se me hacía ahí engrudo el Ahorita embudo. que dices la satisfacción de poner la palomita, yo me he sorprendido dividiendo tareas en 2 para poder poner 2 palomitas. Doble, ¿no? sí. O sea, aparte hacer cotización y mandarla. Luego te pone medallitas. Es una, mandarles otra, ¿no? Luego te pone medallitas de que 5 tareas cumplidas hoy y te pone una medallita, o sea, más incentivo, ¿no? Ajá. Entonces sí, eso me ha funcionado. Hay una aplicación que yo no he probado, pero tengo la intención de probarla, que se llama Aquiflow. Probablemente ha salido publicidad últimamente. No nos patrocina. Aquiflow, patrocínanos. Pero justo lo interesante es que creas tu lista de tareas y con un algoritmo de inteligencia artificial que aprende de tu agenda, te va creando espacios y bloques de tiempo en tu agenda, en tu calendario para hacerlo. Creo que está interesante. Es como no la conocía. diseñada para ti. Ok, sí, Oye, sí. A ver, este sistema que tienes, bueno, a ver, y entonces priorización de tareas, ¿qué pones hasta arriba de tus tareas? ¿Qué pones después? ¿Qué puedes dejar para mañana? Sí, la verdad es que yo sí trabajo un poco bajo lo urgente. Coyuntura. Sí, o sea, los compromisos, ¿no? O sea, que tiene que salir sí o sí, o sea, bajo entregables. Ese es como el primer criterio. Que sé que no es tan estratégico. Sí, con mis socias, o sea, tenemos también espacios de planeación de la semana, o sea, del equipo que son casi fijos. O sea, todos los lunes empezamos con una reunión de revisión general de pendientes, donde andamos cada quien, prioridades. Y, o sea, sobre todo lo que para mí varía es cómo va el flujo de las ventas en relación a la meta. Cuando veo que va bajando es momento de priorizar.
la prospectación, y entonces a eso también lo pongo como un proyecto, ¿no? O sea, de que de todas las semanas este bloque de tiempo lo voy a dedicar a estrategia de ventas y prospectar, y así le doy push. Y luego ya cuando otra vez... A ver, creo que muchos vivimos bajo ese flujo, pero no es como vivir al límite. O sea, sí, como vivir en la adrenalina, porque se te va un cliente y entonces ahí es cuando empiezas a pensar cómo lo voy a sustituir. Cuando deberíamos tener como un funnel constante de prospectos, nuevos clientes. Sí, eso sería lo ideal. O sea, creo que nosotros hemos pasado por etapas diferentes en ese sentido. O sea, donde nuestra ilusión los primeros años es, imagínense que los clientes empezaran a llegar solos un día, ¿no? O sea, y luego nos pasó y dijimos, bruto, ya estamos ahí, y nos confiamos. O sea, como que dijimos, ya llega el flujo solo, bruto, o sea, y sí nos requiere un esfuerzo distinto. Porque, por ejemplo, también otra cosa que nos dimos cuenta, ya que empezaban a llegar los clientes solos, es estamos descuidando la recompra de los que ya están. Entonces dijimos, vamos a quitar esfuerzo en hacer clientes nuevos, pero en asegurarnos de quien ya nos compra nos siga comprando para mantener. Entonces es un poco lo que te decía, o sea, siempre hay decisiones que tomar y un costo de oportunidad que pagar, ¿no? Pero entonces luego, bueno, vamos a quitarle esfuerzo a hacer clientes nuevos, y entonces es otra vez a ver qué pasó con las decisiones que tomamos este año y ir cambiando de lugar según los resultados donde vamos a ir poniendo la energía, ¿no? Oye, me voy a regresar un poco a la conversación de hace un rato. Te conviertes en emprendedora y romantizamos este rollo de la libertad y tal. Así te voy a hacer una pregunta muy filosófica. ¿Eres libre? ¿Te consideras libre? O sea, ¿estás disfrutando de esa libertad? Sí, okay. Sí. O sea, yo creo que es de las grandes satisfacciones y orgullo que hemos logrado construir una empresa que nos da un muy buen sueldo. O sea, yo hoy gano mejor que en mis trabajos godines. No estratosféricamente, no me estoy haciendo millonaria, o sea, quiero ganar más, ¿no? Pero con mucho más ownership de cómo decido usar mi tiempo. Y eso sí lo valoro muchísimo. O sea, yo creo que sí hemos sido fieles. Creo que también algo que ha sido muy claro para nosotros y lo que vendes te representa 100%. Lo que piensas, lo que quieres, lo que sueñas. Sí, o sea, en un 90%, ¿no? O sea, a lo mejor hay un 10% de cosas de que, esto, ¿no? Pero, o sea, para nosotros era muy claro también que en este afán de impulsar una manera distinta de hacer negocios, íbamos a poner reglas distintas de lo tradicional para nuestra propia empresa, ¿no? Y una de esas fue, y lo confirmamos en la pandemia, que nunca el negocio sería más importante que nuestro bienestar. Nunca. O sea, y luego a mí me pegó muy fuerte cuando fue la Olimpiada y el caso de Simone Biles, que ella decía, yo amaba tanto esto y se volvió tanta presión que ahora ya no disfruto hacer esto que yo amaba. O sea, a mí me parece que eso es lo peor que te puede pasar eventualmente como emprendedor. O sea, porque es tan retador y tan complejo que sí creo que a veces en la inercia y en lo que el mundo espera del emprendedor exitoso, te metes en un trip de que eventualmente te pasa esto, de que esto yo lo empecé haciendo por amor y luego ahora ya lo odio. Y entonces nosotras sí hemos sido muy claras en decir, prioridad número 1, nuestro bienestar, nuestra persona. O sea, y somos un equipo, y cuando alguien necesita o su bienestar está, ¿no?, requiriendo algo, haremos lo que se requiera para que cada una esté bien. Y eso bajarlo también a la gente que se ha ido sumando a nuestro equipo, ¿no? Número 2, y esto también puede sonar muy romántico y disruptivo, pero lo hemos honrado en estos 8 años, es nuestra relación. Porque nosotras éramos amigas antes de ser socias. Y conocemos un montón de historias donde la relevancia es primero el negocio, y entonces se lleva entre las patas el bienestar de las personas y la relación de los socios. O sea, ¿cuántas historias hemos, ¿no?, conocido de
gente que eran amigos ponen un negocio y acaban peleados. Y entonces nosotras sí fuimos muy claras en decir, este negocio debe ser un medio para alimentar nuestro proyecto de vida y nuestro bienestar, luego nuestra relación y luego hacer dinero a través de este negocio, ¿no? Que tiene que ver con nuestro bienestar y hacer dinero juntas. Pero no nos va a costar ni nuestro bienestar ni la amistad. Entonces, eso sí creo que nos ha ayudado para construir una empresa que responda a ese nivel de prioridades. Oye, y dentro de ese bienestar está mi libertad. Ajá. Entonces, sí, yo hoy gozo de una libertad que nunca antes había tenido en ningún otro trabajo. ¿Tienes balance? ¿Crees que tienes balance? Yo creo que ahora, en tu vida personal? en este punto, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué implicaría? Lo veníamos platicando hoy y hace un par de días. O tomas el camino del crecimiento, que quizá es entregar un poco ese balance, o perderlo un poco, o el de lifestyle business de que me siga dando mi salario, pero tampoco nos volvemos locos. En fin, ¿a qué camino están caminando ustedes? Yo creo que más al de un crecimiento contenido, orgánico, donde no estamos dispuestas, y hablo por mí, pero creo que está muy en sintonía de mis socias, a que el costo del crecimiento de Unbox sea ni nuestra salud ni nuestra paz mental. Entonces, sí creo que hemos sido reservadas, o sea, a lo mejor el precio que hemos pagado es que podríamos estar vendiendo el doble de lo que vendemos hoy, y siendo una empresa del triple del tamaño que somos hoy, pero eso no era la prioridad. O sea, creo que lo que hemos ganado de sacrificar a lo mejor el ritmo de crecimiento es que tenemos esta paz, podemos combinar nuestras actividades y nuestro momento de vida con un trabajo que nos da mucho sentido. Y yo creo que también un costo intangible, o más bien una ganancia intangible, es que creo que nuestros clientes y aliados y nuestra comunidad nos reconocen como con mucha congruencia. Que creo que eso al mismo tiempo... Claro, porque ustedes, claro, pregonan este rollo de privilegiar el balance de las personas en las organizaciones, exacto, de la salud mental, del bienestar. Exacto. Positivo. Entonces sí creo que hemos sido muy congruentes con nuestras convicciones, sabiendo que hay un costo de oportunidad. Sí podríamos a lo mejor estar ganando más, sí, pero es donde dices, ¿a qué costo, no? O sea, y como desde un lugar de conciencia, y a lo mejor muy cursimente, pero de mucho amor a nosotras, al equipo que somos y al propósito que perseguimos, ir dando como pasos seguros. Oye, ya para ir cerrando, ¿qué te falta, en qué te falta mejorar a ti? A ver, déjame, me regreso. Para mí productividad es producir, sí, dinero, pero también producir tiempo, producir bienestar, producir conexiones humanas significativas, en fin, producir todo lo que te completa como persona. ¿En dónde te hace falta crecer, mejorar, aprender? O sea, yo creo que uno de las cosas en las que estoy trabajando este año es que desde mi rol comercial y por la naturaleza del negocio, luego hay muchos eventos a los que nos invitan, muchas colaboraciones, mucho trabajo pro bono, muchos espacios donde hay relaciones potenciales, donde está interesante, y luego yo voy por la vida diciendo que sí a todas esas cosas. Y entonces sí estoy trabajando en ser más selectiva. Más estratégica con tu agenda. Exacto, sobre todo con todas esas cosas más de relación pública y de potenciales colaboraciones y proyectos padres, pero decir, a ver, o sea, porque al final pues sí me cuesta, ¿no? O le quito a Unbox tiempo que podría ser más productivo, definiendo productividad como los objetivos que nos proponemos lograr, o me quito tiempo a mí, de mi tiempo de descanso, de mi tiempo familiar, de mi tiempo de ejercicio,
Entonces, como no solamente decir que sí a la primera. Oye, pero esas cosas luego, no ir a esas cosas, luego te crea una ansiedad porque dices, chin, pude haber ahí Siempre. conocido al cliente Sí. golden que nos asegura los próximos 20 años, ¿no? Total. O sea, yo... Pero, digo, y probablemente vas y nunca sale algo así, FOMO pues, pero... es el que me hace andar por la vida Diga diciendo todo. que sí. Aparte, yo soy un extroverto, o sea, soy extrovertida. Ujú. Entonces, yo me energizo del contacto con la gente y gran parte del día trabajo sola en mi oficina. Entonces, también reconocer, decir, habrá cosas que haré por el negocio, por esa oportunidad, y habrá cosas que haré por gusto, porque es parte de mi Claro, alimento, de de tu que papel me y gusta todo, andar en total. el mitote. Y habrá cosas que también puedo decir que no, Bueno, y no pero, va a pasar pero cuando nada. tienes una estrategia comercial sólida y la estás ejecutando, no necesitas la suerte, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. Entonces, solo como responder a todas esas cosas o aceptar o no desde un lugar más pensado y no nada más como por la inercia y la posibilidad de que algo salga, ¿no? Creo que en eso puedo administrar mejor mi recurso que es el tiempo. Y este año también, o sea, creo que luego probablemente muchos conozcan esta herramienta de la rueda de la vida, ujú. ¿no? Que tiene como tu parte creativa, tu parte intelectual, tu parte Le espiritual, pones puntitos a física, todas, ujú. y que luego creo que equivocadamente pareciera que la expectativa es que la rueda esté alineada, y más bien a mí me encantó alguna vez que en un taller alguien decía, el objetivo no es que todos los puntitos estén en el mismo lugar, es que ruede, y a veces eso implica que le bajes a uno, y, o sea, como... Creo que para mí en este año a lo que quiero dedicarle también un poco más de energía es a la parte espiritual. Okay. O sea, como echarme el clavado hacia adentro, de escucharme más, de tener más espacios de silencio. Como que después de la pandemia fue salir, ¿no? O sea, Sí, después claro, de encerrarnos claro. fue pa' afuera, reconectar, Viajes, las eventos, amistades, viajes, claro. ajá. Y siento que, ok, ya hay en el tanque de eso. Y ahora siento la invitación o reconozco que quiero regresar un poco hacia mi adentro. parte espiritual, exacto. Muy bien. Pues Alma, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde, para quien nos está viendo y escuchando, dónde pueden ir a leer sobre Unboxed, sobre lo que ustedes hacen y también seguirte a ti, etcétera? En nuestra página web, que es www.unbox.mx, nuestras redes sociales que son UnboxMX, por ahí encontrarán también mi contacto, y bueno, por ahí podemos estar. Y yo voy a agregar que si eres emprendedor, emprendedora de un negocio pequeño, una empresa mediana, o sea, lo que ustedes hacen no es nada más para empresas gigantes, no es para corporativos. Creo que es más fácil nacer con un propósito social, de impacto positivo, que agregárselo a una empresa una vez que todos sus procesos están armados y andando. Entonces, también que las busquen También nos para pueden una conectar. buena consultoría. O si Sí. están un poco como, o sea, creo que muchos pasamos luego por estos momentos de decir, siento que podría estar haciendo algo distinto Ujú. y no sé qué es. O sea, también felices de rebotar ideas, de conversar, ¿no? Y de explorar qué maneras distintas a lo tradicional y a lo que nos presentaron como el único escenario hay Sí. para ser productivos y felices, ¿no? Hay que buscar en YouTube Alma Ramírez Unboxed. Se van a encontrar un par de conferencias así de oro, que creo que además te abren la mente, te vuelan la cabeza sobre lo que una empresa puede hacer, lograr, además de hacerte ganar dinero y demás. En fin, Alma, muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Nos vemos en otro desmadre organizado y hasta pronto.